Caputo nos dijo todo el año 2024 y todo el año 2025 que no era importante comprar reservas, que eso no iba a hacer bajar el riesgo país, que primero tenía que bajar el riesgo país y después comprar reservas. Todo el mercado le decía comprar reservas y vas a ver cómo va a bajar el riesgo país. Bueno, hasta que no empezó a comprar reservas no le bajó el riesgo país. Entonces hay una cuestión de opiniones, ¿no es cierto? Y en esto yo creo que la opinión más lógica es ir empezando a caminar, como se empezó a caminar con la recompra de reservas, con este otro tema, a expensas del juicio del gobierno, porque no era lo que quería hacer, ¿ok? Entonces quiero ser bien claro en esto. El mercado lo forzó a Caputo en esta dirección, estas acciones, y sobre todo después que lo hizo en un par de oportunidades El Salvador, lo hizo Colombia, lo hizo ahora Ecuador. Bueno, el mercado está listo para que Argentina lo haga. Todos los participantes del mercado te dicen continuamente cuándo es que Argentina lo va a hacer. Entonces, la demanda, creo yo, está para esta transacción, las condiciones están bastante maduras. Yo personalmente iría con una transacción no demasiado grande para emitir la señal de que se están reabriendo los mercados y para no recargar las cuentas fiscales, porque efectivamente vamos a recomprar deuda o vamos a amortizar deuda que está pagando hoy una tasa de interés muy por abajo de lo que es la deuda que se va a emitir. Y esto va a tener un impacto fiscal que va a haber que pagar a partir del 26 y el 27, y esto implica más esfuerzo fiscal, que es parte del emprolijamiento que va a tener que hacer el gobierno y va a tener que continuar en los próximos meses en esta dirección. Entonces, digo, hacer estas transacciones requieren que sea todo consistente y requiere que aproveches las condiciones internacionales, que aproveches la ventana que Argentina se está creando con sus acciones de política económica y que luego lleves adelante el resto de las acciones en política macro que va a necesitar, que es, insisto, volver a consolidar la situación fiscal de cara al año que viene y la situación monetaria y cambiaria que necesitan un poquito más de trabajo en los próximos meses. Pero bueno, hemos avanzado, estamos encaminados y por eso digo, dado que hemos avanzado y estamos encaminados, los mercados le están respondiendo, es un buen momento para hacerlo, para salir. Ese esfuerzo fiscal que vos subrayás, porque claro, vos tenés que levantar, en todo caso tenés que levantar bonos que son los que canjeó en su momento Guzmán, que era a tasa muy baja, y vas a estar metiendo cupones ahora, estamos diciendo, a 9. Ese esfuerzo fiscal, a ver, yo no sé si hiciste un número o en la cabeza, digamos, para tener una idea solamente, una idea de cuánto más, digo, ¿cuál es ese esfuerzo adicional fiscal que deberías hacer? Bueno, mira, todo depende de cómo quieras encarar este asunto y cuáles sean las prioridades que el gobierno quiera poner sobre la mesa en esto. En mi opinión, el presupuesto de este año se queda cortón de esfuerzo fiscal en al menos medio punto del PIB. Yo te diría más bien el 0.7, 0.8 del PIB que haría falta adicional de esfuerzo fiscal. El programa con el fondo original, con el fondo de Caputo, digamos, el programa que se anunció allá por abril del año pasado, tenía para el 2026 un esfuerzo fiscal del 2.2, 2.3% del PIB. El presupuesto aprueba 1,5 más o menos, o un poquito menos. ¿Ok? Entonces, estamos cortones relativo a lo que se acordó con el fondo en ese momento. Lo que se acordó con el fondo no era simplemente, era una guía básicamente, y no era una cosa, no es que vamos a incumplir las metas con el fondo por no hacer esto, sino que es lo que el fondo decía, es lo que necesitan ustedes para cubrir los vencimientos de deuda y el costo de refinanciación de la deuda que viene por delante. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, como mínimo. Entonces yo digo, a lo mejor pedirle al gobierno que de vuelta este año haga otro 0.7 adicional de esfuerzo fiscal es un poco mucho, pero bueno, 0.2, 0.3 sería lo mínimo, digamos, volver a estar en 1.7, 1.8
a mí me parece que es lo mínimo que tendríamos que hacer para emitir una señal al mercado de que la consolidación fiscal continúa en vez de seguir la senda de que cada peso de ajuste fiscal que se hace por el lado del gasto se usa en recortes de impuestos por el otro lado. ¿Ok? Entonces, sí entiendo la importancia de los recortes de impuestos por las distorsiones que generan en la economía argentina, pero debemos ser conscientes de que la situación fiscal no es de superávit ni siquiera es de equilibrio. Sabemos todos que tenemos una situación fiscal todavía con déficit cuando está bien computada y ese déficit es, dependiendo con quién hables, de 0,7, 0,8 o 1,5 o 2. ¿Ok? Sí, sí. Yo estoy más en el campo de los que creen que es 1,5 o 2% de déficit fiscal. Hay otros que dicen, no, es un poco menos, ponerle la mitad, pero nadie dice hoy que no haya déficit en 2026. Entonces, digo, el gobierno no puede seguir dándose el lujo de aflojar en el esfuerzo fiscal. Entonces, Claro. esta es parte del emprolijamiento que a mí me parece que tienen que hacer este año, que es volver a focalizarse en este tema. El otro nivel de emprolijamiento es la política cambiaria, de la cual hemos hablado 25 veces. Sí, te iba a preguntar. Sí, digamos, así como estamos. Acercando a una política cambiaria un poco más aceptable. A mí no me copa la idea de mantener estas bandas indexadas. Me parece que no agregan ni quitan mucho. No me gusta mantener el cepo. Yo liberaría el cepo de una buena vez. Todavía quedan muchas reminiscencias de cepo en muchos frentes. Entonces terminaría con la cuestión del cepo, emprolijaría la política cambiaria y tendría, personalmente, mi gusto es de una regla más clara, más transparente de compra de reservas. El gobierno ha puesto unos lineamientos que sirven de guía, pero hasta ahí nomás, de que va a comprar aproximadamente el 5% del volumen diario operado, pero no lo sigue a ese 5%, es oportunista, compra así todos los días un poquito, pero algunos días compra más, otros días compra menos. Y a mí me gustan más las políticas que son más transparentes, más rigurosas, las reglas más claras. Entonces yo propondría que el gobierno le transmita al mercado con más claridad que a lo largo de todo el año va a seguir una política de comprar, no sé, 50, 60 millones de dólares diarios y que sea bien explícito con respecto a esa política de compra de reservas. Pero en un país como la Argentina, donde justamente tenés distintas distorsiones que este gobierno está tratando de deshacerse, digamos, empezando por el cepo. Digo, no es darle demasiada información al mercado si vos le decís, voy a comprar 50 millones por día. Y el mercado, ¿Vos creés que son más piolas que el mercado? ¿Vos creés que son más vivos que el mercado, que saben más que el mercado? Es el colmo, porque 2 años, ayer el presidente nos da una perorata libertaria de qué sé yo, y vos te das vuelta y la defensa que me vas a hacer es que el gobierno todavía enfrenta restricciones y que entonces por esas restricciones mejor no hacerlo. Pero, perdóname, a mí me parece una inconsistencia total. Yo lo que creo que lo que el gobierno tiene que hacer es avanzar en forma seria, consistente, clara y con reglas predecibles en la dirección de cuáles son las acciones que va a tomar. Entonces, no es darle mucha información al mercado, decirle, mira, yo voy a comprar 50 millones de dólares todos los santos días, como han hecho tantos otros países del mundo que ha sido exitoso. 50 millones de dólares no es muy distinto de lo que es el promedio de la compra de lo que lleva hecho en enero. ¿Ok? Es decir, claro, sí, ni siquiera me estoy desviando mucho de lo que han hecho en enero. Sí. Entonces, es simplemente que es predecible, simplemente que el mercado sabe a qué atenerse, que podemos saber cuál es la política monetaria que está del otro lado de esa política cambiaria.
es transparencia. Entonces, para mí, todas esas cosas tienen mucho valor cuando vos venís de un país con un déficit de credibilidad muy grande y le empezás a transmitir y a dar credibilidad. Entonces, creo que eso es algo que el gobierno tiene que ir atendiendo y que tiene que ir haciendo. De la misma forma, yo tengo objeciones con la política monetaria, digamos. Yo no entiendo la política monetaria del gobierno. De hecho, si vos me preguntas a mí, no te la puedo describir. No sé, por ahí parece que es una política monetaria de agregados monetarios, pero no hay ningún agregado monetario que haya sido claramente definido como este es el objetivo y que vamos a cumplir de esta forma y estos son los mecanismos de contracción y de expansión que vamos a utilizar. No está nada de eso demasiado claramente definido. Por ahí da la sensación que tiene una política de tasa de interés. Por lo pronto tiene un piso la tasa de interés. Hubo momentos donde parecía que le ponía un techo también a la tasa de interés. Entonces no se sabe si es una política de tasas, es una política de agregados. No se sabe cuál es la política monetaria. Tenemos una tasa de evaluación que está indexada, por lo tanto no tenemos ancla nominal obvia. Me parece que estas cosas no ayudan al objetivo de irle dando credibilidad y confianza a los agentes económicos. Sí, lo que pasa es que el gobierno, yo te digo, el argumento de Caputo es, mira, estamos comprando reservas, justamente, es la mejor señal de confianza que le podemos dar hoy al mercado. Nadie esperaba, la verdad, que en enero estén comprando dólares. La pregunta que te tengo para hacer es... Sí, bueno, pero sí. podrían ser las más creíbles. Yo también les reconozco que es una buena señal de credibilidad al mercado. Mucho mejor que lo que teníamos, sin lugar a ninguna duda. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado. Estamos más cerca del régimen cambiario que a mí me parece que debería tener Argentina, sí. ¿Hemos pagado algún costo? Ninguno. Comparado con todo lo que nos decían de que no se podía hacer, que qué sé yo, resulta que lo están haciendo. Entonces, en definitiva, me parece que no es por una cuestión de cautela, es una cuestión de preferencias. Es un gobierno que le gusta la discrecionalidad. ¿Ok? Es un gobierno que le gusta jugar al fleje y digamos, tratar de forzar el mercado a ciertas acciones y ciertas actitudes. Y al mercado estas cosas no le gustan, ¿no? Al mercado le gustan las reglas claras, transparentes, predecibles. Y si Caputo estuviera del otro lado, preferiría que el gobierno fuera más transparente y más claro, más predecible. El hecho de que está en el ministerio hace que, él prefiera tener esa discrecionalidad, porque cree que está pulseando con el mercado y él no está pulseando él con el mercado hace lo suyo. Él lo que tiene que darle el mercado son el balizamiento de la política económica, cómo va para adelante. Sí. ¿Vos crees que cuando venga la cosecha gruesa, digamos ya marzo, abril, y ahí sí el mercado todos vamos a estar mirando, creo que sí, que el Banco Central compre reservas todo lo que pueda, lo podrá hacer con este nivel? El gobierno está claro que quiere el dólar tranquilo por la cuestión inflacionaria, se asustaron con la inflación del 2,8 de diciembre, enero viene para el 2,4 según la consultora. La inflación fue del 3 de diciembre, porque 2,8 fue con el índice viejo. Ya tenemos que empezar a pensar con el índice nuevo que se aplica a partir del 1 de enero, que lo daba 3%. Entonces, si vamos a comparar con enero, tomemos 3% para diciembre. Eso hace que pareciera que enero va a dar un poquito mejor. Entonces, no nos equivoquemos también los nuevos ponderadores inflaban un poco la inflación del año pasado. Marquemos la cancha que efectivamente creo va a ser mejor este año en términos de inflación, va a venir bajando. Entonces aprovechemos la oportunidad para explicar que la inflación del año pasado, bien medida con los nuevos ponderadores. Claro, que si terminó en 3 y da 2,4, supongamos que es lo que dicen las consultoras con la nueva, con la nueva forma de medir, enero está mejorando. Es un paso adelante, estamos bien, estamos mejorando, sí. Exacto. Acá la cuestión es que el gobierno justamente tomó nota de que la inflación en vez de bajar venía subiendo, entonces
nada, se aferró a esto del dólar tranquilo como ancla. ¿Vos creés que van a poder comprar los dólares de la cosecha gruesa con este dólar que estamos viendo? Mira, sí, yo creo que van a comprar dólares. Lo que pasa es que Pero con este ya dólar, no digo yo, tenemos con el cepo que 1.500. teníamos, ya no tenemos el cepo que teníamos hace un año, ni tenemos el cepo que teníamos hace 2 o 3, ¿ok? Mucho menos cepo. Uh-huh. Todavía quedan muchos elementos restrictivos, pero hay mucho menos cepo. Al haber menos cepo, el productor tiene mucho más capacidad de operar. Puede comprar y vender. Y no solamente el productor, porque al final del día, acá el operador cambiario de fondo son los exportadores que tienen grandes mesas de trading de monedas. Entonces esos tipos ya le están vendiendo dólares al gobierno hoy. No están esperando a que llegue la cosecha en abril. Que están aprovechando y están distribuyendo en el tiempo las cosas, adelantando ventas. Luego no van a vender a lo mejor todo lo que les caiga en abril y lo van a demorar 2 o 3 meses y lo van a distribuir en el tiempo. Entonces, la cosecha sí va a dar una pequeña levantadita en abril y mayo en ingreso de dólares, pero no va a ser, yo no creo que nos vayan a inundar de dólares en ese momento. Y lo mismo el productor va a decidir cuándo va a vender. El Sí. productor va a tomar el valor del dólar y ahí va a ir decidiendo cuánto necesita para sus operaciones y el resto va a ir decidiendo cuánto pone en silo bolsa, cuánto vende. Es decir, ya el proceso de la temporalidad de la cosecha deja de ser un factor muy relevante. Era mucho más relevante hace 2 o 3 años que lo que yo creo va a ser en el 2026. Ah, mirá vos. Y por lo tanto no me preocuparía mucho por eso. Eh, entonces, creo que sí, Pero que el porque, a ver, gobierno... explica, ¿por qué pensás que está claro, digo, venimos de toda una economía distorsionada, pero por qué este año vos decís, sí, no se van a apurar a vender? ¿Vos crees que el mercado, hablando, esto lo digo yo, el verbo lo uso yo, le va a pulsear al gobierno por el tema de mejor me lo guardo en silo bolsa porque tal vez vos tengas que tener un dólar un poco más alto más adelante? No, no, pulsearlo no lo va a pulsear. El mercado va a hacerse una idea de la dirección que va el tipo de cambio, de las monedas en el mundo, del precio de la soja. El mercado va a mirar toda la estructura de precios. Sobre la base de esa estructura de precios y va a tomar una decisión de de si el tipo de cambio de Argentina le parece razonable o no para vender en ese momento. Lo va a comparar con las tasas de interés y va a tomar una decisión. Es una decisión bastante lógica que la hacen todo el tiempo. Las Dreyfus, las Cargill, Sí, sí, sí. todas estas son grandes traders de cereales, pero además grandes traders de monedas y de instrumentos de tasa de interés. Entonces, lo van a hacer hacia adelante. Tiene toda la lógica del mundo que lo hagan. Cuando estaban obligados a vender porque el gobierno los obligaba, que tenían que vender con tantos días de anticipación y con determinada forma y qué sé yo, y era más difícil hacer estas cosas, pero a medida que esas restricciones se van haciendo más livianas, el proceso se hace es más fácil distribuirlo temporalmente para los exportadores. Sí, Y sí. por lo tanto la estacionalidad que nos da la cosecha tiende a ser menor. No desaparece del todo, ¿ok? Porque hay necesidades puntuales de los productores, etcétera, etcétera. Pero sí hay una reducción de esa estacionalidad de forma tal de que sea más, digo yo, con menos cepo y un gobierno que está comprando y con lo que está pasando en el mundo, y va a ser una ecuación económica que va a tener que analizar el mercado y va a llevar adelante. ¿Y los dólares que compre los va a poder comprar a este dólar de 1.500 aproximadamente? Yo no lo sé, de la misma forma que no sé cuánto es el tipo de cambio de equilibrio de la Argentina. Está bien. El que lo sabe es el mercado. Yo personalmente no lo sé, tampoco lo sabe Caputo. Es cierto que se sienten más cómodos con un dólar relativamente estable, obviamente que se sienten más cómodos con un dólar estable,
pero el dólar se tiende a estabilizar solo, digamos, ahí en tándem con el resto de las monedas del mundo. Los últimos días el peso se ha depreciado frente al dólar. En el promedio de la canasta de monedas de Argentina se ha depreciado frente al dólar, gracias a que sí, efectivamente el peso se ha depreciado, gracias a que estamos constantes contra el dólar, pero el real se ha apreciado, el peso chileno se ha apreciado, el yuan se ha apreciado, el euro se ha apreciado, entonces nuestra canasta de monedas relevantes se ha ido apreciando. Y nos ha dado un aire adicional. Estas cosas el gobierno no las controla, y entonces al no poderlas controlar, es mejor dejar que el mercado opere. Y a mi juicio, lo que está haciendo en estas semanas es mucho mejor que lo que estábamos haciendo el año pasado, cuando teníamos la arbitrariedad de estas bandas que, con el riesgo de que pegáramos con el techo de la banda, que no había reservas para vender. Yo creo que eso es mucho mejor, dejarlo el mercado tranquilo y mantener la consistencia de que vas a comprar dólares todos los días por el futuro, digamos, por los próximos 12 meses o 11 meses, porque lo necesitamos recomponer reservas. Sí, sí. Y además es el mejor instrumento para proveer liquidez a la economía. Sí, sí. ¿Okay? Lo último, ayer salió Ferreres, que desde hace muchos años viene midiendo justamente cómo viene el índice de la actividad económica, y le dio para diciembre otra vez una caída, digamos, contra noviembre, contra el año pasado. Sí. Este esquema, había una pregunta ahí que le hacía puntualmente, este esquema del cual estamos hablando, ¿no? Económico, cambiario, permite, digamos, esto, si el gobierno baja el riesgo país, digamos, permite que esta actividad económica se recupere, la economía real, ¿vos la ves recuperándose? Mira, la economía en este momento está viste que en un momento se pusieron de moda la caracterización de las recuperaciones como si fueran las letras del abecedario. La recuperación en L, la recuperación en P corta, la W, y qué sé yo. Bueno, hoy la recuperación es una K. ¿Ok? Es decir, tenés algunos sectores para arriba, claramente para arriba, y tenés algunos sectores claramente para abajo. Lo preocupante de esta recuperación con forma de K, y que tiene mucho de estructural, digamos, es cómo se han movido los precios relativos, es como el proceso, Argentina se va acercando a su estructura de ventaja comparativa, etcétera, etcétera. Entonces, tiene mucho de natural que hubiera algunos sectores en expansión y otros no tanto. Pero de todas formas hay que ser consciente de que en esa forma que tiene de evolucionar la economía, tanto el sector manufacturero como el sector de la construcción son dos de los que están en la pata de la K que va para abajo. ¿Okay? Y son dos grandes generadores de empleo de la economía argentina. Y después tenés la minería, la energía, el campo, todo en la parte que va para arriba. Entonces, es una economía que va aumentando los riesgos en el mercado laboral, en la generación de empleo. Y por lo tanto, a mí me parece que es una cosa que el gobierno tiene que prestarle cierta atención, porque las bravuconadas económicas que tienen que fundirse porque vivían del Estado y que qué sé yo, son bravuconadas, porque a la hora de los bifes, cuando empieza esa destrucción de empleo y concentrada en centros urbanos, etcétera, y estas cosas tienen consecuencias sociales, consecuencias políticas, hay que tener cierta cautela. Entonces, a mi juicio, el gobierno tiene que prestarle un poco de atención a la pata de la K que no está, que hoy está yendo para abajo, ¿no? ¿Qué quiere decir prestarle atención? ¿Cómo actuás? ¿Cómo intervenís en el prestarle atención a esa parte que va para abajo de la K? Y
No es mucho, no son muchas las cosas que puede hacer el gobierno porque está muy restringido en lo fiscal, así que tampoco puede hacer grandes cosas del lado fiscal. Eh, pero, por ejemplo, la fuerte volatilidad de tasas de interés que caracterizó toda la segunda mitad del año pasado destruyó el mercado de crédito. Nadie puede prestar a 3 años de plazo tasa fija cuando tenés una volatilidad donde los primeros 15 días del mes de enero tenés tasas de interés del 48% y ahora tenés tasa del 20%, en la tasa overnight, digamos, la tasa Claro. de mercado de call. Entonces, con esta volatilidad de tasas se hace muy difícil desarrollar un mercado de crédito. Si no un mercado de crédito, entonces el mercado de la construcción es difícil que funcione. La velocidad a la cual avanzás en términos de la apertura de la economía, vos podés revisarla, vos podés... ¿es deseable que se abra la economía? Sí, claro, obviamente, ninguna duda. Pero mientras tenés la economía todavía con tantas distorsiones, ir a toda velocidad, no a toda velocidad porque tampoco vamos tan rápido, pero ir más rápido en estos procesos de apertura que en los procesos de reformas internas, a mí me parece que sería preferible ir a una velocidad un poquito más pautada en algunos de estos frentes, ¿no? Pero sí, hay límites de lo que se puede hacer en estos sectores. A mí me encantaría que el gobierno pudiera hacer algo más para generar un mercado hipotecario que dé un poco más de crédito. ¿No es cierto? Eso es uno de los desafíos que tiene el gobierno por delante. Volver a darle un impulso al mercado hipotecario. Digo, no tiene una enorme riqueza de instrumentos como para poder, dada la situación macroeconómica, como para poder atender, para poder hacer planes expansivos para estos sectores. Pero al mismo tiempo, tampoco es como tirarles tierra encima. ¿Okay? Tirar tierra encima es que mantener todo abierto, la frontera, digamos, el comercio. No sé si es tener todo abierto. Es esta... No, esto que dice Milei dice, lo dijo ayer, dice, y bueno, acá tienen que entrar cosas más baratas, de calidad, que le compitan a los locales. Sí, hay cosas que tienen que entrar, hay cosas que tienen que entrar y que tienen que ser de calidad, que efectivamente es un escenario deseable. Hay otras en las cuales uno podría trabajar con un poquito más de cautela y de elegancia, de forma tal de que... le da tiempo. A ver, yo creo que hay... Si tuviéramos una cosa más pautada en el tiempo, que fuera más claro cómo va el proceso le das un horizonte de planeamiento a la gente. Si a su vez ese escenario tuvieras tasas un poco más razonables de interés, de forma tal de que tuvieras más crédito, le das un poco más de horizonte a la gente para reconvertirse. Entonces, eso solo ya te ayuda a ir avanzando en el proceso de reconversión. Yo no comparto la visión digamos, para un gobierno que va tan gradualista en algunas cosas como la eliminación del cepo, la apertura, la liberación del tipo de cambio, las reformas monetarias, tan gradualista en eso, vamos bastante rápido en otros frentes, ¿no? Y entonces, la apertura comercial, está bien. Claro, entonces yo dije, bueno, fíjate que la reforma laboral que no tiene mucho para estos sectores, porque no agrega mucha flexibilidad, no le da mucho aire a estos sectores la reforma laboral que se está planteando, pero recién se está planteando para discutir en febrero, en extraordinarias, y veremos qué es lo que sale. Entonces, digo, a lo mejor hay que ir... Hay una secuencia óptima de reformas que estudiamos en la literatura y que es importante ir avanzando en esa dirección y a mi juicio ir hacia más cerca de esa velocidad óptima sería deseable. Si el gobierno tiene restricciones políticas grandes para introducir reformas
estructurales de fondo, como una reforma laboral, como una racionalización de la estructura impositiva, que no las trivializo, digo, sí, claramente el gobierno tiene una restricción importante para poder lograr estas cosas. Entonces, bueno, eso también condiciona un poco la velocidad a la cual podéis ir avanzando en otros frentes, ¿no?